Un rifle fue el arma con la que Omar N., de 15 años, asesinó a 2 maestras de su preparatoria Anton Makarenko en Lázaro Cárdenas, Michoacán. De acuerdo con la escuela, el adolescente no se presentó a clases este martes. Solo ingresó a la recepción y atacó a las docentes María del Rosario, de 36 años, y Tatiana, de 37. Precisó que es un alumno de nuevo ingreso y desmintió que lo hubieran expulsado o que tuviera problemas con el pago de la colegiatura. Estudiantes y personal buscaron refugio y avisaron a la policía y servicios de emergencia. En su huida, el menor fue detenido por elementos de la Policía Municipal y Guardia Civil. Le aseguraron el arma, un cargador y más de 40 cartuchos útiles. Está detenido el muchacho, está también puesta a disposición el arma o la presunta arma con la que se cometió los hechos, y pues ya está en cancha de la Fiscalía General del Estado. El muchacho está detenido y se tiene también el arma. Como parte de las indagatorias, se analiza el contenido que el joven publicaba en redes sociales, luego de la difusión de un video donde aparece armado y con la misma ropa que usaba al momento del ataque. En el plantel, las víctimas son recordadas como profesoras comprometidas con su trabajo. Vía redes sociales, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, lamentó el suceso e informó que su gobierno trabaja con la Fiscalía Estatal para garantizar justicia. Azteca Noticias. Que divide México con Estados Unidos. Se han contabilizado miles de detenidos. Continúan las repercusiones. Una lucha de traiciones. Se descubrió una red de tráfico de armas que operaba desde Tanzania, manejada por la mafia búlgara, que proveía de armas de alto poder al cártel Jalisco Nueva Generación. Les enviaban drones, minas y hasta sistemas antiaéreos. La red fue descubierta por la inteligencia estadounidense y es una prueba más de la internacionalización de los cárteles mexicanos y de su penetración en África, utilizada como puerta de entrada a Europa y como un mercado muy importante, sobre todo para la venta de cocaína y metanfetaminas. Autoridades de Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia, revelaron una elaborada red de narcotráfico transnacional que involucra al cártel Jalisco Nueva Generación. En un comunicado, el Distrito de Virginia acusó a 4 hombres originarios de Bulgaria, Kenia, Uganda y Tanzania de participar en el suministro ilegal de armamento de grado militar para el cártel desde 2022. Según el documento, el búlgaro Peter Dimitrov Mirchev sostuvo diversas reuniones con presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, a quienes presentó folletos con el inventario de armas que podía suministrar desde Bulgaria. Para que esto fuera posible, Mirchev acordó enviar un cargamento de K-47 como prueba. Para poder transportarlos, el traficante habría acordado coordinar transacciones ilícitas para obtener de manera fraudulenta un certificado de usuario final, EUC, documento que simula el destino legítimo del armamento. Para ello, involucró al keniano Elisha Odhiambo Asumu, a Michael Katungi Perue, funcionario ugandés, y a Subdiro Asmut Pomyonga, de Tanzania. Esta no sería la primera operación que llevaría a cabo el búlgaro Dimitrov Mirchev. También habría suministrado armamento a Viktor Bout, traficante ruso, quien fue declarado culpable en 2012 por conspiración para adquirir y exportar misiles antiaéreos y proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera. El 8 de abril de 2025, Mirchev fue arrestado en Madrid a petición de la DEA por el intento de venta masiva de armamento de guerra al cártel Jalisco Nueva Generación. Cártel que, según informes de Estados Unidos, opera en 16 países africanos, lo que muestra el alcance a nivel mundial de esta empresa criminal. Lo cierto es que las redes de los cárteles mexicanos llegan a todos los continentes. La Guardia Civil Española, en una operación conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, aseguró en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas 625 kilos de metanfetaminas. El narcótico procedente de México venía oculto en un envío declarado como aceite de coco. El embarque estaba etiquetado como aceite de coco.
fue enviado desde México y aterrizó en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Ahí lo esperaban elementos de la Guardia Civil Española y del Servicio de Vigilancia Aduanera. En realidad, se trataba de 625 kilos de metanfetamina. La operación comenzó el 19 de febrero cuando se detectó un envío sospechoso procedente de México. También se ubicó a los implicados, los domicilios de logística y el destinatario final. 5 personas fueron detenidas, una de ellas de nacionalidad mexicana. En los últimos años, la policía española y los servicios de inteligencia internacional han detectado el aumento de la presencia de los cárteles mexicanos en Europa, que utilizan a España como la puerta de entrada. Tan solo en los últimos meses, desarticularon 2 células del cártel Jalisco Nueva Generación. Hace 4 años se realizó una importante operación contra el cártel de Sinaloa en varias ciudades españolas. Se incautaron más de 1.800 kilos de metanfetamina, 24 kilogramos de cocaína, dinero en efectivo y armas. Entre las más relevantes en España por su magnitud son los aseguramientos de metanfetamina llevados a cabo en noviembre de 2019 en el marco de la operación Nomexmar. En las acciones se decomisaron 751 kilos de esta droga, que estaba oculta en el interior de bloques de mármol procedentes de México. Azteca Noticias. Bueno, y así están las cosas. El cártel de Sinaloa tiene presencia en 22 países africanos, el cártel Jalisco Nueva Generación en 18, todos tienen presencia en Europa. Es una red, una trama que va mucho más allá de lo que esté ocurriendo en Culiacán o de lo que ocurre en Chiapas o lo que ocurra en Colima o en Tamaulipas o donde usted quiera. Son tramas internacionales, globales. Se necesita para combatirlo, por supuesto, que hay que romper aquí las redes de protección que les han permitido crecer tanto, hay que romper las redes de operación que los hacen tan violentos y tan crueles, pero también se necesita una colaboración mucho más extensa e intensa con Estados Unidos y con las otras naciones. ¿Por qué? Porque este es un negocio global y a veces lo queremos atender y lo queremos combatir como si fuera un simple problema policial local. Así no vamos a tener éxito en una lucha de la que depende el futuro y la seguridad del país. Viviana. Vamos a otro tema. Julián Levarón ha decidido lanzarse como candidato independiente para las elecciones del año próximo en Chihuahua. Hoy vamos a platicar con Julián Levarón. Ya estamos con Julián Levarón, usted lo conoce, un dirigente social allá en Chihuahua, pero conocido en buena parte del país, que buscará ser candidato independiente para las elecciones del año próximo allá en Chihuahua, Viviana. Así es, Julián Levarón, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Has sido un defensor y has luchado por la seguridad en todo el país, particularmente en Chihuahua, y hoy te quieres lanzar como candidato independiente. Pues estamos aspirando a una candidatura. ¿Cómo va a ser este proceso y por qué quieres ser un candidato independiente? Pues mira, yo creo en la democracia, pero lo que veo es que no se practica la democracia en nuestro país. Es muy, la democracia en esencia es el derecho de tener una decisión, de tener injerencia. Y nos han reducido en este sistema a una opinión desde el anonimato cada 6 años y de ahí en fuera no tenemos acceso al poder. El ciudadano no tiene acceso al poder. Y lo que he visto es que, primero, que represento a la mayoría, de facto, porque la mayoría no participa en las elecciones. De hecho, en Chihuahua es menos de 500,000 de votos los que han recibido un gobernador. Y hay más de 3 millones de votantes en el estado. Y pues yo creo que es muy ofensivo decir que la gente no participa porque es ignorante, porque realmente
en nuestras instituciones, especialmente las de justicia, ya en Chihuahua al menos, vivimos con casi el 100% de impunidad para el homicidio. Y los presos, el 90% de los que están ya en la cárcel, no reciben una sentencia. Bueno, tú lo puedes decir, tienes familiares secuestrados, familiares asesinados, esta terrible historia de las mujeres y de los niños que fueron emboscados en esta carretera, que las imágenes son espantosas por medio de un cártel de la droga. Ahí tú personalmente lo has vivido, e incluso has declarado que cuando sucedió este terrible accidente o esta terrible emboscada en Bavispe, pediste apoyo a la entonces gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, también le pediste apoyo a Javier Corral. Nunca llegó. Veías pasar las camionetas de sicarios y no se hizo nada. No, 10 horas después fuimos nosotros los primeros que llegamos a esa. Digo, es una escena dantesca. Y pues realmente creo que lo que hace falta para que mejore la situación en el país es que los ciudadanos empecemos a negarnos a obedecer y a cooperar con personas que no nos benefician. Porque el ciudadano tiene que salir a la calle, el ciudadano sí practica la democracia. El que vende tacos en la esquina, cada peso que recibe es un voto de confianza, él sí es demócrata. De la gente que quiere que use ese espacio y que está de acuerdo. Es demócrata y es gente que además invierte su capital, su esfuerzo, su trabajo en tratar de generar ganancias para ellos y para la sociedad, y eso es lo que ignoramos muchas veces, ¿no? Exacto. Si el Poder Judicial y el aparato de seguridad de nuestro país, inclusive podría decir también la petrolera y pues, la burocracia y todo, tuvieran que estar en el mismo espacio. Es que no les cuesta. En el mismo espacio que vive el ciudadano, digo, el costo es estratosférico, pero el precio, si estuvieran en ese espacio, estaría muy cerca de cero, porque nadie consumiría una estupidez que no tiene límites, que no tiene fondo y que no tiene dimensiones. Sí, tú lo dices, a ver, lo hemos hablado muchas veces aquí. Pemex, si fuera una empresa privada, estaría quebrada ya desde hace muchos años. Es la más endeudada en el mundo. En el mundo. Y es tal vez la empresa más corrupta y la más ineficiente del mundo. Ahora, Julián. Y la paradoja es que a partir de eso se han creado millonarios contratistas de Pemex. Lo cínico y lo verdaderamente majadero hacia la avasalladora mayoría de los mexicanos están que nos vienen con el cuento de que este recurso es nuestro y la única parte que nos toca es pagar el doble de lo que pagan los mexicanos que viven en Estados Unidos. Ahora, por ejemplo, Julián, tú sabes lo que cuesta generar dinero, poder distribuir la riqueza, porque eres agricultor, trabajas las tierras, trabajas en el campo y de alguna manera lo que tú generas se distribuye en toda la comunidad. ¿Esa sería una forma de gobernar? Pues mira, todos los políticos que escuchamos visualizan la economía como un pastel que tiene que llegar a alguien y repartirlo. Y ellos quieren ser los que reparten este pastel imaginario. La mayoría nunca han trabajado en su vida. Y te voy a decir, en esa repartición se reparten todas las pasteleras. Acceder al poder para mejorar nuestra condición para los mexicanos es casi imposible. Es más fácil para un chavo que no se gradúa de la secundaria brincar el cerco, irse a Estados Unidos, a un país donde no lo quieren, donde no habla el inglés, y ser exitoso como empresario que teniendo un título universitario en nuestro país. Estás precisamente en la frontera y conoces muy bien Estados Unidos, tienes ciudadanía, si no me equivoco, también estadounidense, conoces Estados Unidos, conoces México, conoces la frontera, y quizás dentro de todo estos muchos Méxicos que conviven en México, la frontera norte, en general toda la frontera norte, es uno de los lugares más especiales. Y tenemos ahora además una relación muy conflictiva con los Estados Unidos. Y eso, lo que ocurre en Chihuahua,
va a determinar mucho de lo que ocurra en la relación entre México y Estados Unidos. Mira, en Chihuahua somos un estado que es 11 veces el tamaño del país de Israel. Hay 4 millones de habitantes y compartimos 1,000 kilómetros de frontera con el imperio económico del mundo. Y la verdad es que ni siquiera nos beneficia porque desde el centro del país nos niegan el acceso al poder para mejorar nuestra condición. 500 diputados en un país de 140 millones, literalmente no solamente nos niegan el acceso al poder para exigir justicia, nos niegan el acceso al poder para exigir seguridad, nos niegan el acceso al poder para usar los recursos del país para mejorar nuestra condición. Y lo más triste de todo es que nos niegan el derecho de decidir el proyecto de vida propio y usar los recursos del país para ese fin, y han usurpado el poder y la autoridad de decidir el proyecto de vida de 140 millones de mexicanos. Los que más hablan de la igualdad en nuestro país son los que menos creen en la igualdad. Pero es que tú has dicho precisamente que, bueno, el gobierno, sobre todo el gobierno federal, pues por supuesto que le retira impuestos a la gente que paga, distribuye esta riqueza, pero nunca distribuye el poder. Tienen el poder cada vez más cercado solamente para ellos. Exacto, digo, el poder que tienen para decidir casi sobre todos los recursos, deciden casi sobre todos los minerales, todo el petróleo, toda la electricidad, casi toda la educación y todo el sector ahora salud. El agua. Y ahora, pues ahora, que vaya que es un recurso imagínate, valioso. si operan el agua como han operado el petróleo, va a ser la destrucción del campo de nuestro país. También es el control, ¿no? El campo para quien ellos quieren. En Cuba no producen una caña de azúcar por lo mismo, porque pues tienes a gente, puedo decir, el error fatal que cometemos es permitirle a personas que no saben lo que están haciendo el poder de usar los recursos de la población y no pagar un precio cuando se equivocan. ¿Tú qué harías para que eso no sucediera? Es que mira, lo que digo yo es que el poder real viene de la humildad, de reconocer de que un gobernador no nos va a venir a resolver. O sea, pensar que vamos a votar en las siguientes elecciones y que va a llegar alguien a arreglar este problema es comprar un boleto para el mismo circo y cambiar de payasos. Pero bueno, pero cambiamos de payaso, pero después, en última instancia, un gobierno de lo que se trata es de solucionarle la vida a la gente y crearle las condiciones a la gente para que la gente pueda prosperar, no querer saber todo y no querer controlar todo, que eso quizás es la gran falla de nuestros gobiernos, todos en general. Exacto, todos. Le permitimos a la gente más ignorante y la gente más mentirosa, la gente más incapaz, que tome todas las decisiones en nuestro país. Privilegiamos a la ignorancia por encima del conocimiento y privilegiamos a la incapacidad por encima del talento. Decía López Obrador que él buscaba a sus funcionarios que tuvieran 90% de lealtad y 10% de capacidad. Entonces, ¿cómo va a funcionar un país con 10% de capacidad? Yo no sé a qué es esa lealtad. Porque la lealtad a él, digamos. Bueno, no a la gente y no al país, porque mira, es otro tema. Yo estoy en este camino porque creo que la plataforma es inmejorable para tocar el corazón y mover la conciencia de 4 millones de chihuahuenses, porque el poder de ahí es nuclear. De ahí sí podemos arreglar el Estado. Pero pensar que va a llegar un gobernador y que pues, va a ser mago y hacer milagros, pues estamos esperando que venga Quetzalcóatl. Ahora, lo que sí y el que llega es Cortés. Y además tenemos algunas precandidaturas de algunas damas que no se caracterizan precisamente por estar exentas de acusaciones de corrupción, ¿no? El fin que nosotros buscamos es convertir ese garrote que hemos tenido encima en un escudo, porque no podemos permitir que los niños, porque es el lugar más peligroso en México para los niños, nuestro estado, nosotros tenemos que convertir ese garrote en un escudo que defienda la vida. Todos los chihuahuenses nos tenemos que hacer cargo de que se respeten a nuestros hijos primero.
que se respete la vida de la población, que se respete la propiedad y que se respete la libertad. Y todo lo demás viene por añadidura, porque cuando eso se establece, pues ahora sí tienes un terreno en el cual se puede crear esa pastelería y no soñar en un pastel que alguien va a venir a dividir cuando ya se tragaron la pastelería y las pastelerías del futuro. El que parte, reparte, se queda con la mejor parte, dice, ¿no? Pero bueno, Julián, muchísimas gracias. Por mucho éxito en todo lo que viene. Dios les bendiga y pues gracias por esta oportunidad de hablar con ustedes. Muchas gracias, Jorge y Viviana. Y hoy se cumplen 50 años del golpe militar en Argentina que provocó, además de una guerra con Gran Bretaña, una represión feroz con más de 30.000 desaparecidos y cientos de miles de exiliados. La jornada se conmemoró con actos masivos en todas las ciudades argentinas. Miles de personas se congregaron este martes 24 de marzo en la capital argentina para conmemorar el 50 aniversario del último golpe militar que dejó la desgarradora cifra de al menos 30.000 desaparecidos durante la llamada Guerra Sucia de la dictadura. Familias enteras marcharon hacia la emblemática Plaza de Mayo, muchos portando fotos de sus seres queridos desaparecidos durante los 7 años de gobierno militar que comenzaron con el golpe del 24 de marzo de 1976. Una de las víctimas, Ana María Careaga, relata la persecución y tortura que sufrió ella y su madre durante la dictadura. Yo estuve secuestrada durante la última dictadura en Argentina cuando tenía 16 años y estaba embarazada de menos de 3 meses. Fui llevada a un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, conocido como Club Atlético. Fui brutalmente torturada, sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Cuando me secuestraron no dije que estaba embarazada, cumplí los 17 años en el campo de concentración. Un tiempo después, estando en la celda, acostada, con los ojos vendados, con grillos en los pies, mi hija, aunque entonces no sabía que era una nena, empezó a moverse. Permanecí en este lugar durante casi 4 meses y luego fui liberada el 30 de septiembre de 1977. El calvario para Ana María y cientos de personas no había terminado. El 11 de diciembre de 1977 nació Anita, nuestra hija, y cuando llamamos para avisar que ella había nacido, ahí nos enteramos que 3 días antes, el 8 de diciembre de ese año, había sido secuestrada mi mamá, Esther Balestrino de Careaga, en un operativo realizado por la Armada Argentina, por el cual se llevaron a 12 personas que fueron secuestradas en la iglesia de la Santa Cruz y en otros lugares de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Fueron llevadas a un centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada. Allí fueron torturadas y posteriormente fueron arrojadas con vida al mar. A 50 años del golpe militar que dio inicio a las dictaduras, se llevó a cabo una jornada para recordar a las víctimas, honrar sus nombres y evitar que episodios como ese vuelvan a ocurrir. La jornada comenzó acá en Buenos Aires, en la iglesia de la Santa Cruz. Se habla de 1 millón de personas que marcharon desde 9 de julio y Avenida de Mayo, una zona muy céntrica del país, hasta la Casa Rosada. El retorno de Argentina a la democracia en 1983 marcó el fin de la dictadura, pero las repercusiones económicas y sociales persisten. Azteca Noticias. Hace 2 años que estamos así. Bueno, un golpe militar de los más brutales que ha habido en la historia de golpes militares brutales en América Latina. Aquel golpe de 1976 en Argentina, como decíamos, dejó miles de desaparecidos, miles de presos políticos, centenares de miles de personas que tuvieron que abandonar el país en una verdadera orgía represiva. Una
una barbaridad política de la que apenas los países que la sufrieron y las personas que la sufrieron se están recuperando. Una tragedia que vivió toda aquella nación y que vivió toda la región. Toda América Latina estuvo cubierta de golpes militares en aquellos años. Si hay una cosa que tenemos que agradecer de México, es que México, el ejército mexicano, las Fuerzas Armadas en México, no siguieron el camino que había seguido en aquellos años 70 prácticamente todo el continente. Sin lugar a dudas, Jorge, y si bien lo que sucedió en Argentina fue un tipo de represión y 30,000 desaparecidos que a más de 50 años los siguen buscando, se siguen acordando de ellos, se sigue intentando hacer justicia y fue un golpe militar, aquí en México hay más de 200,000 desaparecidos y no pasa nada. Prácticamente a los gobiernos se les ha olvidado que esta gente ya no está con nosotros. Bien por Argentina, bien por los gobiernos argentinos recientes que todos los días se acuerdan de sus desaparecidos y más ahora en este lamentable 50 aniversario de esta dictadura militar, Jorge. Bueno, ahí están las cosas, 50 años de un golpe. Algo bueno ha traído. Algo bueno y pues por lo menos recuperar la memoria. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana aquí en Todo Personal. Sueñe bonito. Bonita noche. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.